Hola gente, hace 9 años que me mudé a Londres y hoy os quiero hablar de mi trayectoria profesional en esta ciudad. En total he tenido 11 trabajos y la mayoría de la gente siempre se pregunta ¿por qué tantos? Porque no es ni uno por año, ¿no? Pues la razón principal fue mi nivel de inglés. Cuando llegué a esta ciudad realmente no hablaba nada de inglés y he de decir que eso me imposibilitó bastante el poder tener un trabajo mejor. También me daba muchísima vergüenza hablarlo, por lo cual era incluso más difícil mejorarlo. Y además me vine con la persona que entonces era mi pareja y él hablaba mucho mejor que yo, así que cada vez que podía practicarlo, lo que hacía era simplemente pedirle ayuda a él y que fuera él el que pues pidiera la comida en un bar o en un supermercado o cosas así, por lo cual no lo practicaba nada en absoluto. Esto es probablemente un error que comete muchísima gente y que si algún día os mudáis a otro país y queréis aprender el idioma, os recomiendo que no lo hagáis. Si podéis practicarlo, aunque os dé mucha vergüenza, hacedlo porque es la única manera de mejorarlo, y tened siempre en mente que al final no es vuestro idioma nativo y que no pasa nada en absoluto si cometéis errores, que en general la gente va a ser bastante maja porque entiende, como digo, que no es vuestro idioma de toda la vida, por lo cual es completamente normal cometer fallos y bueno, ir mejorando con el tiempo, ¿vale? Mi primer trabajo aquí fue en una sandwichería bastante conocida que se llama Pret a Manger o Pret a Manger porque en realidad el nombre es francés, y lo que hacía era trabajar en cocina. Me levantaba alrededor de las 3 de la mañana porque a las 5 de la mañana empezaba a trabajar y simplemente me pasaba las 8 horas del turno haciendo sándwiches. Fue una etapa un poco difícil, no la recuerdo con mucho cariño, pero es cierto que me daba para vivir y pues al final lo que necesitaba en ese momento más que nada era dinero y pues sobreviví, que es lo importante. Luego cambié a una tienda de ropa, a Primark. Este fue para mí el peor trabajo. De verdad que admiro a la gente que a día de hoy trabaja en Primark. Es un trabajo muy duro, aunque no lo parezca. Os prometo que para mí fue de los más difíciles, quizá psicológicamente, o no sé realmente cuál era el problema, pero me resultó bastante complicado y solamente estuve un mes. También creo que era porque el sueldo... Mirad dónde está el gato. O sea, ahí va. Señor, que este parque no es suyo. Váyase, señor Cuesta, váyase. Como digo, me pagaban bastante mal, entonces además de que el trabajo era pésimo, no tenía una motivación tampoco para estar. No me daba ni siquiera para sobrevivir, así que evidentemente tuve que dejarlo. El siguiente trabajo fue Zara. En Zara la verdad que estuve bastante contenta. He escuchado de todo de la gente que ha trabajado en Zara. Perdón, es que he tenido que hacer una pausa porque el gato evidentemente estaba haciendo caca en el jardín. En Zara, como digo, estuve bastante contenta pese a todo lo que he escuchado de muchísima gente. A mí fue uno de los trabajos que más me gustó hasta ese momento, evidentemente. Es cierto que pagaban bastante bien y de cajera el esfuerzo tampoco es ninguna locura, pues sobre todo era el estar de pie, ¿no? Pero más allá de eso no había ningún tipo de problema como podía ser para gente que estaba de dependienta, que ahí sí tenían que estar todo el día con un montón de perchas en las manos. De hecho, a mis compañeras algunas les salían como heridas de llevar tanto peso en las manos. Entonces, bueno, no fue mi caso, como digo. Yo en este trabajo estuve bastante contenta y fue el que me permitió ahorrar un poquito hasta ese momento. El siguiente trabajo fue una tienda de fotos que se llama Snappy Snaps. Ahí me pillaba justo al lado de mi casa, no tenía que coger transporte, ni metro ni autobús, por lo cual era bastante conveniente, porque además en los descansos podía ir a mi casa a comer, entonces me ahorraba el dinero de la comida más el dinero del transporte. Y aunque me pagaban menos que en Zara, también estaba un poco más enfocado a lo que es mi carrera, ¿no? Porque al final era algo de fotografía y al final era una tienda local, entonces aparte de todos los otros beneficios mencionados, también estaba practicando el idioma mucho más seguido, ¿no? Y con gente al final pues nativa, que me hizo también entender mucho más el idioma, mejorar mi listening y todas esas cosas. Entonces esa etapa fue bastante guay, pero también bastante dura porque, como digo, era gente nativa, entonces yo no estaba acostumbrada a hablar o estar frente a frente con el idioma. Entonces para mí fue un poco complicado, tuve que pelear mucho todos esos aspectos y sobre todo agradecida, ¿no?, de los compañeros que tuve y de mi jefe, de Peter, que fue un solete y que siempre que podía pues me ayudaba él con los clientes. Nunca se desesperó, siempre tuvo muchísima paciencia y eso al final del día pues era de agradecer. Luego hubo unos meses que tuve que irme a España. ¿Qué hice? Me vine y ya no tenía ningún ahorro, así que la manera más fácil para volver al país o para irte a un país sin ningún tipo de dinero pues es estar de au pair, cuidando niños dentro de una casa. Y eso fue lo que hice. Ahí fue mi primer contacto. La verdad que la familia fue bastante buena. El padre era un poco raro y fue la razón principal por la que decidí dejar esta familia, pero la madre era una mujer encantadora, me trataron siempre bastante bien
Lo único que el padre tenía sus rarezas. Tampoco es que me hiciera nada especialmente extraño, pero sí que me incomodaba bastante su presencia y al final era su casa y él iba a estar siempre presente, como es lógico. No me gustaba tampoco cómo le hablaba a los niños. Era como una serie de factores que me alteraban bastante en el día a día y que no me hacían sentir cómoda y decidí tomar la decisión de irme de ahí. Me fui a trabajar con otra familia, esta vez de nanny. Nanny son niñeras, pero que no viven dentro de la casa, como es el caso de au pair, sino que viven fuera. Aunque es cierto que hay niñeras, hay nannies live-in, que es nannies niñeras que viven en casa, pero no era mi caso. Fue cuando llegué a esta casa por primera vez, hace ya 5 años, 6 años, no recuerdo, unos 5 años. Empecé a trabajar, como digo, para esta familia que son encantadores, que a día de hoy sigo teniendo relación tanto con los padres como con las niñas. Los padres es que para mí han sido una familia más, han conocido a mi familia de España, o sea, para que os hagáis una idea del nivel de cariño que nos tenemos. Entonces empecé a trabajar en un hotel en la sección de reservas y lo que hacía era un poco encargarme de las reservas que había en el hotel, de asegurarme de que no había reservas de más en el hotel, si la gente iba a venir, a qué hora iban a llegar. Si no habían llegado, por ejemplo, a las 8 de la tarde, llamarles para saber si iban a venir o querían cancelar la reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Era un poco como el control, como digo, de las reservas. Ese trabajo no me disgustaba, lo que pasa que me pagaban muy poquito, comparado evidentemente con el de nanny, que probablemente sea uno de los trabajos en los que más he cobrado, es uno de los trabajos mejores pagados, diría aquí en Inglaterra, y no me pagaban demasiado y además era casi todo por teléfono y yo todavía no me sentía excesivamente cómoda con el idioma como para encima tener que hablarlo por teléfono, que es incluso más difícil. Estaba, como digo, contenta, pero tampoco veía opción de pasar a un puesto un poco más alto, entonces tampoco me permitía crecer dentro de la empresa y por ende cobrar un poquito más. Y no solo eso, sino que también me pillaba bastante lejos de casa y tenía que ir siempre en bus porque no me daba para pagar lo que era el metro, ¿vale? A ver, realmente sí que me daba, pero a veces hay que priorizar entre pagar metro o ahorrar un poco más, y en mi caso en esos momentos quería ahorrar un poco más en lugar de pagar el metro. Dicho esto, acabé este trabajo y empecé a trabajar en TikTok. Para esta empresa es donde más tiempo he estado trabajando. Trabajé un total de casi 4 años hasta diciembre de este año, que cerraron nuestro departamento y nos despidieron a todos los que formábamos parte del equipo, pero fue una etapa bastante guay en general. Las condiciones eran bastante buenas. Es verdad que el salario no era el mejor en cuanto a ser una empresa tecnológica, pero sí que era el mejor salario que yo había tenido hasta la fecha, entonces yo estaba muy agradecida. Y no solo eso, sino también las diferentes condiciones del poder viajar a España y cosas así que te permitía la empresa, pues eran de agradecer. Lo que pasa que también es cierto que era un trabajo bastante duro psicológicamente, era bastante cargante. Siempre lo digo y siempre lo diré, que cada trabajo tiene su cosa y que todos los trabajos tienen algo. En ninguno de los trabajos eres plenamente feliz, a menos que sea algo, no sé, que te apasiona y en ese caso no lo sientas como un trabajo, ¿no? Pero en este pasaba eso, que psicológicamente el estar viendo durante 8 horas vídeos y teniendo que estar además bastante concentrada para que no se te pasaran X detalles era agotador. Entonces, bueno, fueron una serie de cosas, como digo, las que sucedieron, pero la más obvia, pues que cerraron el departamento. Si no, creo que habría seguido en la empresa porque, como os comento, el overall era positivo. Acabé trabajo en TikTok, que como os he comentado ha sido el más largo que he tenido en esta ciudad, y luego empecé a trabajar para una empresa llevando las redes sociales. Esto os lo comenté en uno de los vídeos, así que os lo voy a dejar por aquí por si a alguien le interesa un poco saber lo que pasó, porque fue bastante chocante, diría, pero bueno, estuve ahí trabajando unos meses, pasaron X cosas y se acabó el trabajo, y aquí fue cuando empecé a lo que hago ahora mismo, que bueno, es un poco paralelo a todo lo que son mis aficiones, como llevar redes sociales y hacer fotografía de bodas, que eso también lo hago, lo que pasa que no tan a jornada completa, ¿vale? Entonces lo que hago ahora a jornada completa son tours en Londres, trabajo para una empresa como autónoma y la verdad que estoy encantada, me gusta mucho conocer gente nueva, sobre todo enseñarles también la ciudad en la que vivo, que me ha dado tanto, aunque haya dado también mucha guerra, pues me ha dado muchísimos momentos de felicidad. Una ciudad que creo que enamora a quien viene a visitarla. Y bueno, eso es a lo que me dedico ahora. Así que si venís por Londres, pues igual podemos coincidir en uno de esos tours, nunca se sabe. Las razones por las que me he quedado aquí durante tanto tiempo han sido básicamente que siento que en cada uno de los trabajos he podido crecer de cierta manera, y si no he crecido dentro de lo que era esa empresa, he pasado a un trabajo mejor. Y también la comodidad. Aquí ya tengo mi familia, digamos, tengo mis amigos, Es una ciudad que ya conozco prácticamente al 100%,
100%. Y no me refiero a conocerla de que conozco todos los rincones, porque eso es prácticamente imposible. Esta ciudad es una ciudad que cambia constantemente, sino más a conocerla de que sé cuál es el ambiente en prácticamente todos los aspectos. Entonces eso al final te da una ventaja para moverte, también te da una ventaja a la hora de adaptarte a la ciudad y a las personas que viven en ella. Y bueno, eso siempre te hace sentir bastante más seguro, ¿no? Y que al final también ahora domino el idioma de una manera que nunca antes había dominado, porque pues como os comento, llegué aquí con lo que viene siendo cero. ¿Me iré de aquí? Es una pregunta que me hago diariamente, especialmente ahora que, como os digo, ya llevo 9 años y bueno, te empiezas a plantear todo un poco más, ¿no? Por un lado, os diría que sí, me apetece empezar una nueva vida en una nueva ciudad, porque más que nada porque llevo bastante tiempo pensando en Suiza, entonces no sé si llegará el día en el que me vaya de aquí. Creo que llegará el momento. Simplemente pues quiero tomármelo ahora todo con un poco más de calma, sin tanta ansiedad, sin presión, sobre todo por mi parte. Quiero dejarme fluir un poco más. Sí que es cierto que quiero tener un plan, ¿no? Pero dentro de ese plan no quiero ser estricta conmigo, porque a veces la vida al final es la vida y la vida cambia y la vida es como un mar. Eso es todo lo que puedo decir. No sé si tenéis alguna duda de los trabajos que haya tenido. A muchísima gente le sorprende que haya tenido tantos, pero como os digo, es por la necesidad de ir mejorando básicamente y porque he tenido la oportunidad de cambiar así, ¿no? Entiendo que hay muchos lugares, como por ejemplo pasa en España, que la meta vital un poco es quedarse durante toda la vida en el mismo trabajo. Eso aquí no se lleva tanto, es más el escalar dentro de la propia empresa si puedes y si no cambiar de empresa. También es cierto que eso aquí se puede hacer, ¿no? Aquí hay bastante más trabajo, aunque últimamente he de confesar que la cosa está bastante más difícil. No sé si será el tema Brexit, no sé si será el tema las guerras que también estén afectando a la economía del país. No sé exactamente lo que es, pero he de decir que no tiene nada que ver como cuando vine hace 9 años, que buscaban gente en absolutamente todos los sitios, pero ahora está un poco más complicado. Entonces, aunque os parezca raro a los que veáis el vídeo que haya cambiado tantas veces de trabajo, os prometo que aquí es más común de lo que os pensáis y también pienso que no habría cambiado tanto si no hubiera empezado desde tan abajo, ¿no? Porque literalmente empecé en trabajos que no eran para nada lo que yo buscaba, pero sabía que tenía que empezar por ahí, pues para poder optar a mejores puestos, porque primero necesitaba mejorar el idioma, ¿no? Así que bueno, eso es un poco todo lo que os cuento. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, como digo, me la podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado, suscribiros al canal, que siempre agradezco que me apoyéis. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!